En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulos 17 y 18. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 12º de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo, y Oseas tuvo que someterse, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Saís, donde el rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año. Aquel, entonces, lo mandó arrestar y lo metió encadenado a la cárcel. El rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y la sitió 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Jala, a orillas del Jabor, el río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Eso ocurrió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, quien los había hecho subir del territorio de Egipto y los había librado de las manos del faraón, rey de Egipto, y se habían vuelto hacia otros dioses. Los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Pronunciaron contra Yahvé, su Dios, palabras indecentes. Se construyeron altos lugares en todas sus ciudades, desde la torre de vigía hasta en la ciudad fortificada. Instalaron piedras paradas y postes sagrados en cualquier colina sobresaliente y bajo cualquier árbol verde. Y allí, en todos esos altos lugares, quemaban incienso, tal como lo hacían las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Cometieron además toda clase de malas acciones para irritar a Yahvé. Se pusieron a servir a ídolos inmundos, siendo que Yahvé les había dicho: no hagan eso. Yahvé, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes. Renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandatos y mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué
por boca de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso, y se mostraron más tercos que sus padres, que no habían creído en Yahvé, su Dios. Despreciaron sus mandatos, la alianza que había pactado con sus padres y las ordenanzas que les había dado. Se apegaron a ídolos inútiles y se hicieron tan inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban, siendo que Yahvé les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé, su Dios, y se hicieron ídolos de metal, sus 2 terneros, erigieron postes sagrados, se postraron ante todos los poderes del cielo, y sirvieron a Baal, sacrificaron en la hoguera a sus hijos y a sus hijas, practicaron la hechicería y la magia, se prestaron para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, para provocar su cólera. Al final, Yahvé se enojó con Israel y lo echó lejos. Únicamente quedó la tribu de Judá, pero Judá tampoco cumplió los mandamientos de Yahvé, su Dios. Imitaron las prácticas que se habían hecho una costumbre en Israel. Por eso Yahvé rechazó a toda la raza de Israel, los castigó, los entregó en manos de salteadores y por último los echó lejos de su presencia. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, separó Israel de la casa de David, cuando lo consagraron como rey, apartó a Israel lejos de Yahvé, haciendo que cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos, de tal modo que al último Yahvé echó a Israel lejos de él, tal como lo había dicho por boca de todos sus servidores los profetas. Israel fue deportado a Asur, lejos de su tierra, hasta el día de hoy. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Yamat y de Sepharvaim, y la instaló en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Cuando estaban recién instalados en ese lugar, esa gente no honraba a Yahvé. Por eso Yahvé les mandó unos leones que hicieron con ellos una carnicería. Entonces dijeron al rey Asur: los pueblos que trasladaste e instalaste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios del país. Por eso envió contra nosotros leones, los que los mataron porque no conocían la ley de Dios de este país. El rey de Asur dio entonces esta orden: manden de vuelta allá a uno de los sacerdotes que he deportado, que se establezca allí y que les enseñe la ley de Dios del país. Uno de los sacerdotes de Samaria, que había sido deportado, fue pues para allá, se instaló en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altos lugares que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en las ciudades donde vivía. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Sucot-Benot, la gente de Cuta un Nergal, los de Hamat una Sima, los de Abá se hicieron un Nibhaz y un Tartak, los de Sepharvaim quemaron en la hoguera a sus hijos en honor a Adramelech y a Mamelech,
las divinidades de Serfabayim. También servían a Yahvé. Por eso eligieron entre ellos a sacerdotes para los altos lugares, para que sirvieran en su nombre en las ermitas de los altos lugares. Servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde provenían. Hasta el día de hoy siguen con sus antiguas costumbres. No honran realmente a Yahvé, porque no toman en cuenta sus ritos ni sus costumbres, de acuerdo a la ley y el mandato que Yahvé dio a los hijos de Jacob, el hombre a quien dio el nombre de Israel. Yahvé había pactado con ellos una alianza y les había dado esta orden: no sirvan a dioses extranjeros, no se postren ante ellos, no les rindan culto, ni les ofrezcan sacrificios. Ustedes no tienen más que a Yahvé, quien los hizo subir al territorio de Egipto, demostrando su fuerza y dando grandes golpes. A Él tienen que servir, ante Él deben postrarse, y a Él tienen que ofrecer sacrificios. Ustedes tienen que respetar y poner en práctica diariamente los preceptos, las ordenanzas, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes. No sirvan a otros dioses. No se olviden de la alianza que pacté con ustedes, ni sirvan a otros dioses. A Yahvé, su Dios, es a quien deben servir, a el que los librará de las manos de todos sus enemigos, pero no hicieron caso y siguen con sus antiguas costumbres. Así pues, esos pueblos, si bien temían a Yahvé, servían también a sus ídolos, y sus hijos y nietos actúan hasta el día de hoy como lo hacían sus padres. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abija y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nehustán y le ofrecían incienso. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó con él. Permaneció fiel a Yahvé, y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Por este motivo, Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Combatió a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, destruyendo sus torres de vigilancia y sus ciudades fortificadas. El cuarto año del reinado de Ezequías era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Salmanasar, rey de Asur, subió a Samaria, la sitió y se apoderó de ella. Al cabo de 3 años, el año sexto de Ezequías y el noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asur deportó a Asur a los israelitas y los instaló en Jalaj, a orillas del río de Gozán, llamado Jabor, y en las ciudades de los medos.
Todo eso sucedió porque no habían obedecido la palabra de Yahvé, su Dios, y porque habían violado su alianza. No habían tomado en cuenta todo lo que se había ordenado el servidor de Yahvé, ni lo habían puesto en práctica. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asur que estaba en Laquis: Me he portado mal, aléjate de mí y haré lo que me pidas. El rey de Asur exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahvé y en las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, sacó de las puertas del templo de Yahvé y de sus postes el oro con el que él mismo las había cubierto, para dárselo al rey Asur. Desde Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías, a su comandante en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor, junto con una numerosa tropa. Caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior que está junto al camino del campo del batanero y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro Eliakim, hijo de Hilkim, mayordomo de palacio, el secretario Sobná y el archivero Joás, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: Transmitan a Ezequías estas palabras del gran rey, el rey de Asur. ¿Con qué puedes contar todavía? ¿Crees acaso que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y al coraje? ¿En quién te apoyaste para rebelarte contra mí? Te apoyaste en Egipto, una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella. Eso es el faraón para los que confían en él. A lo mejor me dirás: nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. Pero, ¿no fue Ezequías quien hizo desaparecer los altos lugares y los altares de Yahvé cuando dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo se postrarán en Jerusalén delante de este altar? Haz ahora una apuesta con mi señor, el rey Asur. Te doy 2000 caballos, si tienes jinetes para montarlos. Pero ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor, mientras tú confiabas en Egipto para recibir carros y caballería. Yo, por voluntad de Yahvé, subía hasta este lugar para devastarlo. Yahvé, en efecto, me dijo: ataca a ese país y devástalo. Eliakim, Sobná y Joás respondieron al copero mayor: por favor, habla a tus servidores en arameo, que entendemos, pero no nos hables en judío delante de toda esa gente que se encuentra en la muralla. El copero mayor les dijo: ¿acaso mi señor me mandó transmitir estas palabras solo a tu patrón y a ti? ¿No fue más bien a todos esos hombres parados en la muralla, los que pronto tendrán, al igual que ustedes, que comer sus excrementos y tomarse la orina? El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza en judío: oigan la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña.
es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga, confíen en Yahvé, pues seguramente Yahvé nos librará y esta ciudad no caerá en manos del rey Asur. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur que les dice, hagan la paz conmigo, ríndanse, y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de su higuera, y bebiendo el agua de su cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar cada uno a su país de las manos del rey Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Safarbaim, de Ena y de Iba? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. El pueblo guardó silencio. Nadie le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden: no le respondan. Después de eso, el Yaquim, hijo de Gilquías, el secretario Sobna y el archivero Joás, hijo de Asaph, volvieron donde Ezequías con sus ropas rasgadas y le transmitieron las palabras del copero mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 1. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Kitim, reinaba en toda Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Reunió a un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes y los hizo sus súbditos. Pero después de todo eso, cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino, estando aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos durante largos años. El mal fue aumentando en la tierra. De su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rehén en Roma, pero el año 130 de la realeza de los griegos subió al trono. Fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrastraron a muchos consigo. Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos nos han ocurrido muchas desgracias. Esta sugerencia tuvo buena acogida.
Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza santa para engancharse al mismo carro que los paganos. Se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco creyó que tenía ya el reino en sus manos, quiso también reinar en Egipto y ser así el soberano de los dos reinos. Invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no opuso resistencia y emprendió la fuga. Muchos de sus hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de las fortalezas de Egipto y arrasó con todas las riquezas del país. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso. El año 143 fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario y sacó el altar de oro, el candelabro en el que brilla la luz, con todos sus accesorios, la mesa y las vasijas para las ofrendas, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas. Arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo, juntó todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue a su país llevándoselo todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel están de duelo. Los jefes y los ancianos gimen. Las muchachas y los jóvenes están macilentos, y las mujeres han perdido su belleza. Las canciones de boda se han cambiado en lamentaciones, y la recién casada está de duelo en su pieza. La tierra se estremece al ver quienes la ocupan, y toda la casa de Jacob está cubierta de vergüenza. 2 años después, el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Sus soldados se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y arriaron con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, haciendo ahí una fortaleza con una muralla muy ancha y con poderosas torres. Dentro de la fortaleza pusieron gente sin conciencia, a renegados que se hicieron fuertes allí. Almacenaron allí armas y provisiones y amontonaron dentro todo lo que habían reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. Era un peligro para el lugar santo, y el enemigo amenazaba desde allí a Israel a cada momento. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario, profanaron el lugar santo. Los habitantes de Jerusalén huyeron, y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos, y éstos la abandonaron. Su templo se convirtió en un desierto, sus fiestas se cambiaron en días de luto, sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez del respeto. Era tan grande su vergüenza que su gloria de otrora
Su grandeza cedió el lugar al duelo. El rey ordenó después que todos en su imperio formasen un solo pueblo. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey, e incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. En adelante, tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario y todo lo que es santo, instalar altares, lugares de culto y templos a los ídolos, inmolar cerdos y animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. El día 15 del mes de Quisleu, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos, y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se lo condenaba a muerte según el decreto del rey. Mes a mes, en las ciudades, se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto, y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar instalado en el lugar del altar de los holocaustos. Según esa ley, se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, junto con sus niñitos abrazados a su cuello. También eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles en Israel y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa, y fueron ejecutados. Esto fue una gran prueba para Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.